Olympus Fugit es el nombre de este nuevo trabajo que nos presenta ahora el significado de las flores. Una banda que desde el rock, pero también desde muchas variantes y búsquedas del shoegaze, desde el independiente, desde incluso el dream pop, escuché por ahí, se ahondan en letras que son muy metafóricas y a la vez muy intrigantes, que nos hablan desde las aves hasta, bueno, y las migraciones de las aves, hasta, bueno, el significado de las flores. Hoy día estamos frente a un nuevo trabajo y además me dicen confirmadísimos para Rocódromo. Queremos recibir acá en el estudio a uno de sus integrantes. Pato Guzmán, bienvenido. Partimos contigo, le damos la bienvenida a tantas canciones buenas de este día viernes para todas las personas que nos siguen a través de radio.uniac.cl, a través de todas nuestras redes sociales y plataformas. Un gustazo tenerte por acá. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, súper bien, emocionado, feliz, contento. Oye, qué buen día para noticias, además, ¿no? Sí, muy movido, muy movido con todo lo que ha ocurrido. Así que, no, genial. Me encanta que desde el momento en que presentaron el primer single, o los singles que han salido también de este segundo larga duración, la escucha ha sido como de estar ahí muy pendientes, y vi una nota, o sea, leí una nota esta semana de Rocaxis, grande Rocaxis, también con respecto a este disco, que está muy bonito ver lo que pasa también en las reacciones. Bueno, pero antes de llegar a eso, ¿cómo fue para ustedes ir gestando también este nuevo trabajo? Fue intenso. O sea, este segundo álbum que tenemos, lo grabamos acá en Santiago, en Estudio Lautaro. Fue con un tiempo bien acotado, de hecho también por eso el nombre, por eso las canciones, como esta sensación un poco rápida del álbum, pero fue súper bonito y ha sido muy lindo ver la reacción de la gente. Pensábamos que en una de esas quizás no iba a tener la mejor reacción, pero a la gente le ha gustado muchísimo y ha tenido canciones que les gustan más, canciones que quieren escuchar más veces en vivo, nos han dicho mucho toquen esta en vivo, etcétera, entonces como que ha sido genial. Me imagino que sí. Oye, bueno, hablábamos de las reacciones porque, claro, inmediatamente también empiezan a fijar fechas. Está ahora Rocódromo. Háblame un poquito de aquello, ¿no? De lo que de alguna manera también se va gestando como proyección para este año. Pato. Bueno, lo de Rocódromo lo supimos hace unos meses y no lo podíamos creer hasta ahora que ya salió. Que ya salió, cuando que ya se ve en el line-up es como increíble. Estos meses se vienen bien intensos, no octubre tanto, o sea, sacamos un videoclip, de hecho hoy, hoy salió videoclip de uno de los temas del disco y ya después retomamos todo lo que es fechas, eventos en noviembre con el Rocódromo. Entonces Rocódromo es un poco como la punta de lanza, vamos a estar tocando en Santiago también en noviembre por confirmar. Y ya después nos vamos a Fluvial, porque también nos apareció el line-up de Fluvial en Valdivia, entonces vamos a ir para allá. Y diciembre va a estar bien cotizado en ese sentido con esta fecha, porque vamos a aprovechar de pasar por Conce, quizás Chillán, si es que sale todo bien, entonces va a estar brutal en ese lado. Estar bueno. Oye, me encanta aquello porque en el fondo también tiene mucho que ver con el tocar en vivo, o sea, pasar un espacio también importante creando, haciendo, trabajando, haciendo postproducción para sacar el disco y ahora como que viene el estar afuera, porque es algo muy importante en general para ustedes también. Sí, y después se vienen hartas cosas, o sea, hay un par de canciones que no sacamos para esta versión, sino que las vamos a sacar para el próximo año para poder dar un respiro, porque son canciones que hicimos con artistas de amistades de renombre, por decirlo así, entre ellas la Javi Electra, por ejemplo, que por cierto sacó su disco hoy en Bandcamp, plataforma increíblemente buena, así que recomiendo a full, y la vamos a sacar el próximo año en una canción fit que hicimos con ella. Entonces se vienen hartas cosas también para el próximo año, en ese sentido tenemos esas ganas de querer seguir hasta que ya no se pueda más, pero puro seguir. Ya, quiero volver un poquito atrás porque efectivamente vamos a ir hacia atrás, hacia lo que viene, porque van a seguir, pero también queremos entrar a revisar las canciones de este trabajo. Desde el nombre hasta, bueno, todo lo que va implicando, ¿no? Y justamente fue con La migración de las aves, que es un single que ya había salido, que es que parte este disco. Cuéntanos un poquito de todos esos caminos y de cómo las canciones fueron tomando su propia impronta también, Pato. Tiene que ver mucho con la experiencia que hemos tenido a nivel personal, nosotros cuatro, yo, María, Pablo y Seba, con
lo que ha sido el proceso de la banda. Al final es un disco un poco, ¿cómo decirlo? Como de identificación propia. Porque Migración de las Aves trata sobre esta idea de que las aves tienen que migrar, salir de su espacio para poder seguir, o desde existiendo hasta poder procrearse, poder como vivir básicamente. Son libres en ese sentido. Y nosotros como banda nos ha pasado muchísimo eso. Partimos en Valpo, con nuestra identidad y en la región de Valpo, y nos pasaron muchas cosas desde estar tocando en eventos fuera de la región, después lo del Lola. Entonces como que en ese sentido se sintió todo súper rápido y con la idea de tener que ya salir para afuera. Y es lo que estamos sintiendo en este momento. Por eso tanto posicionamiento en Santiago para poder hacerlo después hacia más afuera. Claro. Pero tiene que ver con esa sensación, con esa idea de tener que volar un poco, tener que salir del hábitat. En el efecto nodriza fue como la base que los hizo saltar a hacer muchas cosas, a salir. Sí, efecto nodriza se grabó desde la idea, o sea, desde el momento de pandemia. Entonces se grabó en un contexto muy de encierro, muy de adentro. Y cuando ya salió fue como una explosión, como que la gente lo recibió muy bien. Al día de hoy todavía hay gente que nos escucha el disco y como que dicen esta del efecto nodriza, toquen esta. Sí. Entonces ahora con esto es como una maduración de tanto el sonido como también nosotros como personas. A mí me pasó mucho eso con Efecto Nodriza, ¿no? Este es el primer disco del Significado de las Flores, que abre con una suerte de, en el fondo, declaración de principios, que es el significado de las flores, la canción El Significado de las Flores. Y era como, necesito explotar, necesito salir de aquí, necesito entregar esa energía en algún lado. Y claro, me hace mucho sentido de todo lo que pasaron también gestándolo durante la pandemia, que tuviera esa energía, pero también tiene que ver con ustedes, como son, como esas ganas que tienen, esa... me estoy repitiendo con la palabra, pero siento que es la palabra indicada, energía, que estaba ahí puesta y que los representa muy bien a ustedes. Es lo que se ve cuando tocan en vivo. Sí, o sea, imagínate estar haciendo canciones como en la pieza y que después las puedas tocar en escenarios más grandes, y ahora con este segundo como que reventáis todos los instrumentos, ¿no? Claro, y ahora con el segundo disco imagínate como el estar haciendo canciones mientras estáis haciendo fechas. Entonces es como este segundo disco tiene esta sensación de más maduro, más pulido. Nos han dicho harto eso, como que se nota como, claro, más juvenil el primero, ahora como que más crecidito. Entonces es bacán, es muy lindo lo que se generó con este álbum, en realidad. Y claro, y ahí volviendo a lo que tú comentabas y acerca de también las letras, claro, estamos hablando de una canción en particular, que es la que abre el disco, en este caso de la Migración de las Aves, ¿no? Pero la necesidad de ese vuelo, pero también hay mucha cosa como de los miedos, la luz y sombra, y eso atraviesa el disco. ¿Qué pasaba ahí al momento de esa composición, que esos temas se fueron colando también? De todo un poco, porque, por ejemplo, yo ahora estoy viviendo acá en Santiago. O sea, yo viví muchos años en Santiago, después toda la época de la banda inicial, la identidad se forjó en Valparaíso, en la región, y ahora por temas laborales y también por temas de crecimiento hay que volver un poco a Santiago o seguir hacia Santiago, y eso implica que la banda tenga que moverse también un poquito no sé si tanto como radicarse, pero sí como tocar, crecer en ese sentido, como llegar a más gente, porque llega un momento en que tocamos techo. O sea, por ejemplo, ahora Rocódromo un poco también el último nivel de la banda, porque es como el festival que hay en Valparaíso, entonces listo. Entonces la letra fue muy desde esas experiencias de... nos vamos a ir distanciando de quizá nuestra escena local o nuestra gente local, pero sin perder el contacto. Simplemente que ahora estamos quizá más distanciados físicamente, pero no simbólicamente. Y también a niveles personales, o sea, extrañar gente, cómo nos vinculamos con también otras bandas de la escena o músicos que están en Valpo, que están grabando su EP, y nosotros como que vamos ya hacia Santiago, hacia otras regiones, pero sin olvidarlos, o sea, sin perder ese contacto. Como que de eso trata también un poco. O también está inspirada en eso, más que nada. Claro. Oye, bueno, eso, porque al final los vínculos son muy importantes, y eso se siente también en el recorrer estos sobre 30 minutos de disco, que es muy intenso, que tiene muchos momentos también, que te va dejando también respirar y calmarte y sentarte y escuchar, y después querís volver a saltar un poco. Pero quiero que partamos con la música. Esto es La Migración de las Aves, del Significado de las Flores, y seguimos conversando aquí en Radio UNIAC, en Tantas Canciones Buenas. Estamos en Tantas Canciones Buenas en Radio UNIAC.
Aquí conversando de lo lindo, porque además tenemos que decir que de saludar el significado de las flores y su nuevo disco y sus muchos proyectos, siempre estamos con las queridísimas Ovoide que nos acompañan, yo te diría que varias veces al mes. Y la verdad es que más que una agencia de comunicaciones, son una familia musical que aporta, pero de una manera, este trabajo que siempre me gusta darles el lugar que merecen también en este espacio que es justamente para eso, para la música, para el ecosistema musical. Y eso se vive en festivales, se vive en fechas, se vive en conciertos, se vive en trabajo de mucha comunidad musical. Y por cierto, se vive también en los discos. Hoy día estamos junto a Pato Guzmán del Significado de las Flores. A través de él, a toda la banda, hay que decir, es un discazo el que se mandaron acá. Gracias. Y queremos sacarle lustre y escuchar la mayor cantidad de canciones Bacán. posibles. Pato, qué bueno, porque además ha traído como esta cosa de el apuro. Sí. Hablábamos del nombre y lo que significa Tempus Fugit. Claro. Me encantó que no solamente como la palabra, como la traducción literal, ¿no? Sino que la que le diste tú, que es un poco más abstracta, que es la fugacidad del tiempo. La fugacidad del tiempo, sí. Y que tiene que ver también con eso, como estar muy apurados o muy intensamente haciendo algo y con esa adrenalina que se vuelve un poco adictiva, pero que tiene mucho de bueno también. Uh-huh. Pero también el saber disfrutar. ¿Cómo fueron trabajando ese concepto también al interior de la banda y como en el trabajo de ustedes, ¿no? Como cómo toman las canciones, cómo toman esta pega de hacer canciones. Es interesante porque el primer álbum fue, como había comentado antes, fue como más hacerlas en la pieza, muy de llevar el demo a las chiques y que se vaya construyendo en conjunto, pero este segundo disco como que sigue siendo un poco así, pero cambia el territorio. Ya no es tanto pensando como estas canciones quizá llegan como simplemente a un punto de creación. Ahora vienen a un punto en que va a haber gente que las va a escuchar. Entonces eso igual condiciona en ese sentido el cómo se van haciendo las canciones, cómo queremos que se escuchen, cómo queremos que crezca el sonido. Porque para el primer disco igual uno piensa ya, que suene como se pueda. Pero para este segundo disco fue como, no, queremos que suene bien. Así como que la gente lo escuche y como que diga, wow, estaba sonando genial. En ese sentido como que enganche. Y pasa mucho también en ese lado, como el que los temas fueron también hechos más en conjunto en lo que fue poner partes. Por ejemplo, Seba creando sus líneas de bajo, la María poniendo letras en algunos temas, haciendo algunos cambios en las letras. Pablo haciendo sus partes de guitarra, entonces como que en ese sentido se fue quedando en conjunto. Hay un par de canciones en específico incluso que fueron muy hechas en conjunto, así como que muy creadas desde... Estaba como una base de guitarra, pero el resto ya fue hecho entre todos. Oye, qué bueno. Igual el trabajo colectivo en este caso funciona re bien. Sí, totalmente. Igual también hay una canción en específico que la María como que aporta directamente, que es una canción que está hace mucho tiempo, que me alegro mucho que haya podido salir en el disco porque yo la escucho el demo está hace caleta, entonces fue como llevarla a su concepción final. Y eso también es bacán, muy bacán. A mí se me pasó muy volando el disco. Siento que porque son 9 canciones, entonces tampoco era como que era no es un EP, o sea, no es corto, ¿no? Pero se me pasó muy rápido, pero sentía como toda esa, claro, esa fuga del tiempo, ¿no? Claro. Ahí ocurriendo. Qué volado. Pero claro, como muy embolado, pero también porque cada una de las canciones como que te lleva a un estado también, ¿no? Sin mirar, que es la canción que vamos a escuchar a continuación, que es la segunda del disco además, tiene un videoclip. ¿Cómo fueron trabajando, involucrando lo artístico, ¿no? Entre medio de las otras expresiones, ¿no? Como imagen, música y todo lo demás. Pasa mucho que este disco en especial y todo lo que está alrededor se da de forma muy reactiva. Que es algo que quizá con el primero no fue tanto. En el primero como que hubo esta sensación de como ya vamos a ver qué sale. Pero este disco 2 fue muy reactivo. Desde el hecho de que las canciones fueron creadas como en un tiempo muy así acotado. No creadas, mejor dicho, grabadas, porque grabadas hubo más tiempo, pero claro, grabadas en un tiempo acotado. Y el videoclip fue una chance que salió porque estaba dándose el festival de videoclips en el City Lab y uno de los directores o sea, uno de los cineastas que está dentro del equipo de Significado, que es quien nos registra, dijo, tenemos este horario para poder grabar un videoclip, ¿tienen algún tema nuevo? Sí, tenemos este tema que estamos grabando, no está todavía masterizado, no importa, ocupemos esto, pero es ahora o nunca, o sea, me pueden pasar el City Lab para poder grabar el video.
Entonces fue como ya, armar Vamos. en un tiempo récord del equipo, una jornada récord, y la verdad es que quedó muy lindo el ¿Y eso video. también lo trabajaron en conjunto, como el guión de...? Sí, también. Ya. También el guión fue grabado, trabajado en conjunto. En ese sentido, hay un saludo gigante a los de Vesubio Cine y al Andrés especialmente, que se la jugaron full en hacer ese video. Y otro más que alcanzamos a grabar también. O sea, fue como todo, también, todo rápido en un sentido de reactivamente. Si queremos sacar contenido, aprovechemos las oportunidades que tenemos. Considerando que los chiquillos también vienen de Valpo, entonces es también coordinar con ellos a que vengan para acá, que viajen y hacer lo mejor posible con un tiempo súper chiquitito. Pero se logró. Sí. Sí, bueno, ustedes vienen con esa experiencia del hacer y como muy de laboratorio también, siento yo. Como que entremos, grabemos, hacemos esto, qué sé yo. Pero tú comentabas que algunas canciones, no sé si todas, ¿no? Venían de antes también. Sí. ¿Cómo se arrastra eso? Y cómo se escoge? ¿Qué es lo que queda también ahí dentro de este disco en particular? A ver, sí, hay temas que vienen de harto antes. Que en el proceso de artista pasa mucho. Yo creo que toda gente que se dedique a algo de arte sabrá que como que se hace algo y al año después o a los 2 años recién puede ver la luz por temas X. Y los temas estaban de... Apenas salió el efecto nodriza el primer disco, ya se estaban haciendo yo ya estaba sacando haciendo los del segundo disco. Pero sí se fueron modificando en un sentido de que las experiencias fueron como un poco modulando las letras, se volvieron más directas en ese sentido, se volvieron como más viscerales por cosas que nos estaban pasando, experiencias personales, experiencias relacionales personales, Claro. las giras también. Es menos abstracto que el anterior. Exacto, en ese exacto, sí. totalmente. Entonces la selección fue acuático, o sea, quedaron varios temas fuera, demos, y también por lo mismo, por el tiempo acotado fue como, o grabamos esta que sabemos que va a salir bien, o fue nomás, porque si ponemos una que no está lista, después vamos a estar complicados en el estudio, entonces fue bien pragmático en ese lado. Pero hay temas que están desde hace rato, así como que ya listo, solo era llegar, grabar y listo. Oye, qué interesante lo que estamos hablando a esta hora, cuando es día viernes y salen cosas, salen videoclips, salen anuncios de carteles y line-up como el de Rocódromo, donde está el significado de las flores, que yo creo que a estas alturas ya están acostumbrados a aparecer en los line-up de grandes festivales. Estuvieron en Lollapalooza Sí. anteriormente, van a estar en Fluvial, van a estar en Valparaíso, obviamente en Rocódromo, y bueno, queremos dejarles todas esas fechas en su momento también, pero queremos hablar también de Sin Mirar, porque una cosa es el videoclip y lo que pasó en City Lab, Claro. y otra cosa es la canción misma que vamos a ir a escuchar. ¿Cómo la describiría ahí, Pato? Sin Mirar es una canción energética, rápida. De hecho, es una de las canciones nuevas que más le gusta a la gente, sobre todo en vivo. En vivo vemos que tiene una reacción al tiro que genera a la gente a saltar y todo. Entonces, es como muy pop en ese sentido, como dejamos de lado un poco más los shoegaze como reflexivos, sino como es más pop rápido, más como medio garage. La gente lo ha descrito como, no sé, tipo de Strokes, quizá una cosa así. Y a nosotros nos gusta caleta. Nos gustó mucho cómo quedó en el estudio. No le teníamos fe a cómo iba a salir, pero cuando la grabamos en el estudio, hasta la persona que estaba mezclando dijo como, esto, listo. Y la persona que produjo... Esto es una patada al Sí, tiro. y el disco se produjo con Jun Fuentes, que le ¿Ya? mando un abracito. También escuchó la maqueta y dijo, tenemos que grabarla así o así. Y después cuando ya estaba mezclándose, está lista. La canción trata sobre cómo uno se relaciona con personas y uno se empieza a atraer a ciertas personas, y cómo cuando uno se empieza a enamorar o a enganchar, como que empieza a hacer las cosas como sin mirar, así como que empieza a hacerlas como con lentes rosa, por decirlo así. Entonces de eso va un poco la letra y la experiencia y cómo va generando roces o matices o cosas buenas, también malas en la misma relación. A eso va un poco la canción. Expectativas. Sí. O falsas Es expectativas. sobre las expectativas también, sí, caleta, ¿Sí o no? todo el rato eso. Todo sí. el rato, porque uno, claro, sin mirar, pues después te das cuenta cuando empezáis a mirar de situaciones. Parte de las Sí. reflexiones. Sí, sí. Cuando partiste sin mirar y después como que cachai y te vais cayendo. Así como que te vais cayendo y te despertaste y es como, oh ya, pero volvamos a intentarlo. Y así. Como Sí. el ciclo de la vida al final. Un poco Sí. así. Ahí podemos agregar que, chiquillos, chiquillas, sin pedestales a estas alturas de la vida, ¿cierto? Sí, bueno, sin mirar, veremos qué pasa. Vamos a seguir hablando de esto porque también tiene mucho que ver con esos cambios como sonoros que tienen que ver con la letra y la maduración de las letras y los Claro. cambios sonoros que también aparecen bastante también en este disco. Seguimos junto al significado de las flores. Esto es Sin Mirar, aquí en Tantas Canciones Buenas.
Tenemos muchas canciones buenas aquí para compartir con ustedes. Todos los días hay un proyecto musical diferente o alguien que está haciendo un trabajo importante del ecosistema musical que queremos destacar. Tantas canciones buenas que puedes volver a repetirte cuantas veces quieras a través de nuestras entrevistas que quedan colgadas en nuestro canal de YouTube de Radio UNIAC y por supuesto en nuestra página web y radio digital radio.uniac.cl. Hoy día nuestros protagonistas son el significado de las flores. Pato Guzmán está aquí en representación de la agrupación nacional. Y claro, a propósito de ser más directos, más todavía muy metafóricos en algunas cosas, pero no necesariamente eso lo lleva hacia lo abstracto. Es un disco que es concreto en ciertas partes, ¿no? Y que nos dice directamente ciertas cosas, incluso para ser vulnerables al respecto. Sí. Y es muy bonito eso, ¿no? Como ver los miedos, ver las búsquedas, ver la necesidad del tiempo y la fugacidad de él también. Y es parte de lo que hemos estado viendo acá. Ahora, eso ha ido acompañado, Pato, de quizás, claro, volcarse, no desarmar el shoegaze, claro, ni el rock ahí presente, sino que invitar más cosas. Sí, pues, ¿Cómo ha sido ese tránsito y esas búsquedas que han tenido durante este proceso? Interesante. Igual en este segundo disco creo que nos fuimos más por un lado más convencional, pero en un buen sentido. O sea, nos gusta mucho la música pop, o sea, nos gusta el noise obvio, el rock alternativo, pero por ejemplo, la María escucha mucho hip hop, entonces de repente hay, no sé, un poco de unas cosas, unos beats medio raros en el disco que hacen que sea como medio trip hop, como que hay unas métricas raras, entonces en ese sentido no nos detenemos. Nos gusta mucho poder experimentar, poder hacer de todo, quizás no seguir tanto la corriente, eso nos pasa un poco. Por ejemplo, sabemos que en el curso de la escena local independiente al menos, se está escuchando mucho emo, por ejemplo. Y independiente uno se empapa de eso. Entonces hay canciones que tienen como estas letras más como emocionales, más viscerales. Pero también hay mucha música como en la escena, digo, de bandas que, no sé, en ese sentido van por el art rock o como más, no sé, conceptual. Pero a nosotros nos pasa mucho, es como, bueno, pero estamos escuchando mucho pop, entonces como que va a salir igual música pop. Y eso, en ese sentido no tenemos como ese cuco, como que hacemos simplemente lo que nos va saliendo. Claro. Y sabemos que para el disco que se viene después también es como, vamos a hacer lo que queramos un poco. Claro. Como... Igual hay, claro, es que sí, pues pasa que con muchos proyectos como que hay esta cosa como de, pucha, si hacemos noise, no vamos a estar haciendo pop, ¿cachai? Como que son incompatibles. Sí, caleta. Y no entiendo, ustedes lo resuelven muy bien, ¿no? Como no hay que elegir. Lo intentamos igual, porque, y eso pasa mucho con las presentaciones en vivo, o sea, de repente estamos en un evento donde hay muchas bandas de tipo hardcore. Es como ya, saquemos las canciones hardcore que tenemos y tratemos de tocar las canciones que son más livianas como de una forma más hardcore, como para poder adaptarnos en ese sentido. Y de repente estamos, no sé, el 2023 abrimos como a Five Seconds of Summer, banda totalmente pop. Entonces fue como, bueno, toquemos canciones del lado más pop y hagamos algo como más bailable para este show. Entonces en ese sentido nos gusta mucho adaptarnos en ese lado porque al final la idea es mostrar música, más allá de cómo mostrar un género. O al menos esa es como un poco la perspectiva yo personal que tengo y sé que hablando con las chicas van a coincidir en ese lado. Y eso nos pasa mucho con la banda. Al final la idea es que identifiquen qué es el significado de las flores. Como que ya, son ellos, pero claro, voy a un evento donde va a haber una banda que hace música bailable, entonces ellos van a hacer quizás algo más parecido, pero siguen siendo ellos. Esa es la idea. Nunca perder la esencia, no importa el contexto. Exacto, no perder la esencia. O sea, un día estar tocando abriendo Five Sauce y al otro día, no sé, en una tocata donde es puro hardcore, ¿sí? Claro. Y después puro emo. O, no sé, irse a un lado más de coincidir, no sé, por ejemplo, hay festivales donde hemos calzado con artistas de rap, por ejemplo, como de Valpo, como Sencilla, por ejemplo, como que están muy conectados en ese lado. Oye, encuentro que Valpo en ese sentido es súper buena escuela, como que la idea de todos estamos en la misma, básicamente, y podéis escuchar, no sé, en una calle bolero y en otra calle, así, una tocata hardcore, puedes pasar. Así no, totalmente. Todo el rato. El otro día estaban en el listening party que se hizo en el City Lab de la Javi Electra, que mostró su disco, y hablaba sobre su experiencia en Valpo también. Y claro, o sea, Valpo también nos conectó con Javi Electra, que es como un proyecto totalmente así como rupturista. Y también hemos tocado con Javi Electra en el evento. Entonces como que en ese sentido,
O con Chini, por ejemplo. Chini Claro. que tiene como esta mezcla de muchos sonidos, matices desde el noise, pero después un poco más rock, después un poco pop. En ese sentido también tomamos a Chini como un pilar, porque también sabemos que Chini logra, yo siento que logra eso, como que muchos géneros, o muchos estilos, pero sigue siendo Chini, como que no pierde la esencia. Eso, sí. Ay, chini.png, te queremos. Queremos que vengas pronto por acá, sabemos que tienes novedades además. Sí, eso dije. Qué buen ejemplo de ahí y qué bueno que podamos poner además una persona tan creativa, que muy desde el under, desde el independiente máximo, ha también sabido llevar desde un proyecto sola a un proyecto banda y bueno, efectivamente, Sí. no pierde esencia. Yo creo que el significado de las flores ahí está también. Ese es el objetivo, a eso queremos llegar. Sí. Significado de las flores que se sigue buscando además. Siempre, Siempre sí. es una búsqueda. Siempre, como que El significado cambia, ¿o no? siempre va a ir cambiando el simbolismo, el significado de lo que son, siempre va a ir en ese sentido modificándose, igual que nosotros como banda, como que en ese sentido nos gusta que sea como más camaleónico en ese lado, pero siempre, como tú dices, sin perder esencia, pero como siempre muy camaleón, porque no hay que, o sea, yo, opinión personal, es como que no hay que restringirse en ese lado. O sea, si un día estáis tocando con un proyecto de rap o no sé, otro de trap en el mismo festival, no vaya a estar como encerrado en tu cuadrado noise, sino como que tú vayas a otro lado. ¿Cachai? Me encanta eso. Oye, Tempus Fugit, el nombre que, la canción que da nombre, título a este disco, el segundo del significado de las flores, es lo que viene ahora en nuestra playlist. Oye, esto ha sido como un poco natural en realidad, pero es como va el disco, así Sí, va. así va. Así va, así lo escuchas. Así que después de terminada esta conversación puedes irte a tu plataforma digital favorita y seguir la continuidad Sí. de la música. Vamos a escucharlo y ya seguimos. Fechas. Agarra tu blog de notas, agarra lápiz y papel porque se vienen fechas, queremos que las anotes. Seguimos aquí en Tantas Canciones Buenas. Yo solo puedo decir que me están dando unas primicias musicales acá, que no puedo revelar, que nada. Se viene muy buena la música chilena para esta temporada del mes de octubre, así como ha llegado el significado de las flores. Efectivamente, una primavera total y floral que hoy día hemos estado conversando junto a Pato Guzmán, uno de sus integrantes, y que revisando este disco, nada, nos queda como esas ganas de poder disfrutarlo en vivo. Así que lo prometimos, vamos por fechas también, Pato, hablándonos de lo que viene, ¿cierto? Y ponerle lugar, día y todo lo demás. Sí, lo que se viene. Bueno, ahora que ya sacamos el videoclip de Sin Mirar, vamos a estar un poquito, o sea, no pausados, pero muy difundiendo en redes sociales y cosas porque tenemos que preparar bien la gira que se nos viene, porque nos vamos de gira entre noviembre y diciembre. En noviembre vamos a partir con un par de fechas en Valpo. Antes de Rocódromo, el 8 de noviembre vamos a estar tocando en Valparaíso, se va a anunciar pronto, ¿Ya? en Club Segundo Piso. Bueno. Después el 15 de noviembre vamos a estar en Santiago, también por anunciar, todavía no confirmado, pero después ya oficial es el Rocódromo. Vamos a estar tocando en Viña, también por ahí, junto con las bandas Abducción y Alondra Nocturna, que ambas sacan material. De hecho, Abducción sacó una canción hoy día, le recomiendo mucho que cuando puedas la escuches, muy genial, son de Conce, muy genial, muy genial. Y ya después en diciembre, ¿qué se viene? En diciembre viene Fluvial, nos vamos a Fluvial, sí, vamos a ir a Valdivia. Al otro día vamos a estar en Concepción, el 12 de diciembre, sábado. Y quizás sale algo en Chillán, pero todavía no confirmado. Y después de eso, ¿qué pasaba después? Ah, sí, después de Fluvial, nos saltamos ya después de Navidad, el 27 de diciembre, vamos a estar acompañando a Claudio Narea, que va a estar tocando en el Coliseo. Entonces con eso ya cerramos el año. Y eso ya sería... sí, se viene intenso. Párate un 2025. Por eso octubre es como descansen Sí. mucho. Nosotros en la banda como nosotros mismos descansemos, Claro, porque después dormir harto y todo eso. Porque después Sí. noviembre y diciembre ya es tocar hasta donde se pueda. Claro. Muy difundir y que el disco suene harto. Claro. Nos tinca que enero y febrero va a estar como en la misma también, probablemente. Sí, totalmente. ¿Se planifica con anticipaciones ya el 2026? Totalmente. ¿Están cerrando algunas cositas y Sí, tal? estamos cerrando el lanzamiento oficial del disco. Porque Ya. todas estas fechas son de gira para Sí, pues, mostrar son el de álbum, gira. pero el lanzamiento oficial, así como tocar el disco de corrido y todo eso, estamos viendo ya para abril de 2026, cuando ya termina el Lola y todo eso, como que ya abril es buen mes para poder hacer esas cosas. Entonces, estamos cerrando alguna fecha ahí. Sí.
Sí, qué buena. Nada, yo creo que va a estar, va a seguir siendo intenso, quizás en otro sentido. Sí, o sea, la adrenalina nunca para. Eso, bueno, les deseamos lo mejor, evidentemente. Sabemos que quizás, claro, también los proyectos de migrar, así como las aves, sea para seguir haciendo cosas. Yo les veo como estas ganas, como, no sé, me estoy lanzando aquí a la piscina, pero siento que quizás las ganas de internacional se vienen también, ¿no? Como Sí. Sí, hay algo de esa migración quizás más transitoria, pero que signifique que el significado de las flores llegue a otros festivales, a otros lados también. Me parece que hay una conexión como con la música que puede ser. Sí, ahí estamos viendo oportunidades para poder salir a otros países, pero siempre de 2026, y lo que queremos es volver a Argentina, porque estuvimos en Argentina el año pasado con el primer disco, estuvo genial, y ahora que ya sabemos cómo es visitar Argentina, queremos volver. Hay una escena ahí. Sí, hay una escena increíble, muy, muy buena, muy genial, entonces queremos ir para allá, pero también, quién sabe, quizás México, visitar otros lados, pero siempre en planificaciones primero. Y ahí ver qué pasa en 2026, pero... Sí, vivamos el 2025 a Concho, que se viene bueno, el significado de las flores, todo a través de sus redes sociales, todas las fechas que dimos acá también están ahí clavadas a través de sus cuentas. Sí, en redes sociales está todo, así que ahí y vamos a anunciar la gira de fecha por fecha, entonces ahí vamos a estar muy movidos en estos meses que se vienen. Dijimos que estábamos escuchando progresivamente el disco Tempus Fugit, el segundo larga duración del significado de las flores. Escuchamos La migración de las aves, Sin mirar y Tempus Fugit, que da el nombre al disco. Esos son los 3 primeros tracks de este recorrido. Y el cuarto es Morir sin conocerte, y que luego ahí ya empezamos a calmar un poco, ¿no? El buscar, asentarnos, escuchar y cambiar un poco la energía. Es como 4 canciones que son muy buenas para representar el disco en particular. Sí, totalmente. Sí, Morir sin conocerte es una de las canciones que a la gente más le ha gustado del disco. O sea, cuando preguntamos cuál es la favorita del disco, dicen Morir sin conocerte. Y es una de las canciones... ¿Por qué crees que pasa eso? Yo creo que es por la letra. La música también, obvio, pero también por la letra, porque como hablábamos antes, todas las experiencias que han pasado han hecho que se hagan canciones más directas, como mostrando un poco esa intimidad, como esa ¿cómo decir? vulnerabilidad, y creo que ha sido todo lo que hemos escuchado ahora, ha sido como mostrar un poco más esa vulnerabilidad como personas y como banda, pero Morir sin conocerte es como el punto culmine donde se muestra eso, creo yo. Entonces eso a la gente le engancha mucho, y también se identifican mucho también con lo que dice la letra. Entonces, ¿abrazar la vulnerabilidad? Sí, abrazar la vulnerabilidad, y esa canción también trata mucho sobre el conocer a una persona. Entonces, como el conocer a una persona puede ser a un nivel de que te cambia la idea de vida-muerte, o sea, vida de seguir o no seguir. Entonces, va sobre ese lado, sobre eso. Sí. Profundidad absoluta, Pato. Muchas gracias. Felicitaciones a través tuyo a toda la agrupación. Tremendo disco que sacaron hoy día. Muchas gracias. O sea, no hoy día sacaron el disco, que han sacado este año 2025, claro, y que hoy día lo han compartido aquí con nuestra audiencia también en tantas canciones buenas. Ojalá que les escuchemos prontamente también en vivo, podamos estar también allá. Así que nada, vamos a ir con Morir sin conocerte, el significado de las flores, aquí en Tantas Canciones Buenas.